Del típico día que sí. ¿En qué? ¿De teleoperador en qué? En Oran. ¿Tú quién eres y cómo te llamas? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo me llamo Javi y aquí estamos recogiendo firmas a ver si algún día quitamos el impuesto de sucesiones, que es un impuesto confiscatorio, nos tiene a los andaluces arruinados. Mientras que un madrileño paga el 1%, nosotros de padre a hijo pagamos el 21%, si hereda de un hermano el 40% y en algunos casos llega a llegar hasta el 80%. No es un impuesto para repartir la riqueza, sino nos confiscan lo que nuestros padres han trabajado toda su vida. Es una locura. ¿Y qué haces aquí hoy? Pues mira, intentando que los andaluces no seamos menos que otra gente de otras comunidades autónomas, ¿sabes? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Pues estamos en la universidad, en la Pablo Olavide, y la verdad que ha habido una gran aceptación. Los chavales prácticamente todos nos han ido firmando. Hemos llenado montones de hojas y la verdad que muy bien, una acogida estupenda. ¿Se me escucha bien o...? Sí. Vale. Pues bueno, buenas tardes. Lo primero me presento. Yo soy Kiko, llevo el grupo local aquí de Estudiantes por la Libertad en Sevilla. Entonces, antes de empezar, agradeceros a todos los que yo sigo ahí mirando y pensando por qué la clase está llena, el haber venido, porque bueno, esta universidad ya sabemos que no es que uno se caiga de su ventana y aparezca aquí. Y vamos, en principio lo queríamos hacer a una facultad más céntrica, queríamos coger vía Polo o algo, pero a ninguna universidad pública le hacía especial gracia que hiciésemos esa charla. Y entonces, para quien no nos conozca, pues Students for Liberty somos una asociación de estudiantes de corte liberal, y la misión que tiene es empoderar a jóvenes y a generaciones de jóvenes para que se dediquen a la defensa de las ideas de la libertad. Entonces, Students for Liberty no solo se trata de presentarte esas ideas y de introducirte a lo que es el liberalismo y demás, sino que además trata de darte unas herramientas para que tú te desarrolles personalmente y seas capaz de realmente defender esas ideas por tu cuenta, desarrollarlas y demás. Entonces, ¿qué venimos a presentaros hoy? Pues venimos a presentar una ponencia sobre el impuesto de sucesiones, que como todos sabéis, tantos problemas está causando a las familias españolas y en especial a las andaluzas, y prueba de ello, bueno, es el crecimiento que está teniendo la asociación como esta. Porque esta mañana, por ejemplo, hemos montado aquí un stand para recogida de firma y demás, y ha sido una cola continua de jóvenes, prácticamente han cogido 20 y tantos folios de firmas y demás, que yo por lo menos los jóvenes no me esperaba tanto, tío. Entonces, bueno, para esta presentación pues contamos con la ayuda de Stop Impuestos y Sucesiones, que bueno, Maribel nos va a introducir luego, y tenemos aquí a Juan Carlos, que es su presidente, a Maribel, y tenemos un par de afectados también que van a tomar la palabra al final. Entonces, la estructura que vamos a seguir la charla va a ser: yo os voy a presentar un poco lo que es el tema del impuesto y un poco el tema regulatorio, os voy a dar unas pinceladas sobre el punto de vista liberal que tiene. Luego Juan Carlos se va a meter un poco a los aspectos más polémicos del impuesto, cómo se calcula, cómo está en el resto de Europa y demás. Después Maribel nos va a contar qué es lo que hacen ellos de la asociación, y luego ya tomarán la palabra los afectados. Entonces, bueno, antes de entrar en la cuestión, quería presentaros aquí este gráfico, que es del Colegio General del Notariado, y habla de la renuncia de herencia y cómo han evolucionado. Entonces, bueno, yo sé que lo primero que habéis hecho todo aquí, habéis cogido y habéis dicho, bueno, aquí Andalucía, de lo que más se renuncia, o sea, otro día aquí bajo el sol. Pero claro, uno también habréis visto, dice, bueno, que en 2007-2016 realmente se lo puedes achacar un poco a la crisis, ¿no? Y que, por ejemplo, hay gente que herede una casa, pero herede una casa con más cargas de lo que vale. Y eso, o sea, es real, o sea, aparte de eso se debe al tipo y a la crisis. Pero ahora bien, luego por ejemplo te fijas que del 16 al 17 sigue subiendo, ¿no? El 16 al 17 se supone que estamos o fuera de la crisis o por lo menos no está hundiéndose más. Y sin embargo las renuncias empiezan a subir. Entonces, a raíz de esto, no son pocos los expertos que ya han empezado a decir, oye, que a lo mejor aquí la carga impositiva también tiene un papel bastante importante. Y bueno, aquí veis el mismo dato, pero que glosaba en Andalucía, que del 16 al 17 la única provincia que bajó un poquito el número de renuncias fue Málaga, pero el resto subió. Aquí hay un par de noticias, bueno, que o sea, es un tema bastante de actualidad y ya se está empezando a dar cuenta la gente de que esto se debe a temas como a todas las cargas que se le meten. Entonces, ahora vamos a entrar un poco en materia, a hablar de qué es el impuesto, qué es lo que grava y demás. Entonces, aquí voy a hacer una introducción de la parte más jurídica, pero si alguien se dedica a esto, pues me perdona algunos de los términos, porque aquí, claro, si nos ponemos a hablar de cuota diferencial, un montón de términos jurídicos, no sé, la gente desconecta, ¿no? Entonces, ¿qué es el impuesto? El impuesto de sucesiones y donaciones, porque donde se regula bien los dos puntos,
lo que grava son las transmisiones patrimoniales lucrativas a intervivos y amortizados. Entonces, ¿qué significa eso? Las transmisiones patrimoniales lucrativas es, por ejemplo, que usted en una casa, entonces hay una transmisión patrimonial, es lucrativa porque tiene un beneficio, y mortis causa es porque se produce a raíz de una muerte. Entonces, bueno, unos aspectos básicos del impuesto. Es un impuesto personal porque se estructura en base a una persona que es el heredero. Pero, por ejemplo, si tuviésemos una empresa que herede tributa por impuestos de sociedades, no tributa por esto. Es además un impuesto directo en el sentido que grava una capacidad económica real, que es la transmisión de ese bien patrimonial, que luego podemos entrar a discutir si las cantidades y cómo se calcula, pero existe así. Es progresivo, igual que pasa en el IRPF, que contra más herede usted, pues no solo paga más, sino que además a lo mejor en vez del 16 paga el 20. Y esto es quizá lo más polémico, es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, entonces cada comunidad autónoma tiene aquí su tipo, sus beneficios y demás. Entonces, bueno, no me voy a parar mucho en lo que es sujetos pasivos y demás, por tampoco darle más complicación, pero sí es importante pararnos en unas presunciones que tiene el artículo 4 de la ley de este impuesto. Entonces, ¿esto qué significa? Que si Hacienda coge y ve que se da el caso del párrafo 1 o del párrafo 2, coge y presume que había ahí una donación o una herencia encubierta, y llega y te dice, no, yo presumo que lo hay aquí, y entonces eres tú el que tiene que llegar y demostrar a la Hacienda que no lo ha habido, porque si no lo puedes demostrar te la cascan. Entonces son dos casos importantes, y son importantes porque muchas veces la gente se piensa que es muy fácil evadir este impuesto y realmente no lo es. El primero es que veamos que hay una disminución en el patrimonio de una persona que dentro del plazo de prescripción, que es de un año, se corresponda o se pueda corresponder con un aumento en el patrimonio del cónyuge, descendiente, heredero legatario. Esto quiere decir, por ejemplo, que Hacienda se dé cuenta que, por ejemplo, mi patrimonio baja en 150.000 euros un año, y en ese mismo año pues le aparecen a mi mujer 150.000 euros suyos y no se sabe explicar por qué. Y el segundo es quizá más importante. El segundo, o sea, suele dar caso muchas veces hablar con la gente y decir, no, esto yo ahora compro el bien y lo compro a nombre de mi hija, que tiene 16 años, y ya está, y le quito el impuesto. Y entonces te llega Hacienda y dice, bueno, me tiene usted que probar de dónde saca los medios su hija para haber comprado esa casa, porque si no te lo cobra también, que es bastante importante. Entonces, otro tema importante, ¿dónde se paga? Porque como hemos visto que según la comunidad autónoma donde lo vayas a pagar, se paga más o menos, unas están bonificadas, otras no. Entonces, esto lo traemos con 3 ejemplos porque sea así más fácil de entender. Primero el ejemplo de Carlos, ¿no? Entonces Carlos vive en Madrid y se le muere la madre, que es residente en Córdoba. Entonces Carlos, bueno, ya se ve un poco más contento, ya ha pasado un poco de tiempo desde que se murió la madre, y por lo menos dice, bueno, yo estoy en Madrid, que en Madrid no tributa tan mal, por lo menos no me van a meter el lejón ese. Pero claro, Carlos se equivoca, porque resulta que si los dos son residentes dentro de España, se paga la residencia habitual del causante, que es el que muere. O sea, en el caso este de Carlos que tenemos aquí imaginario, tendría que tributar en Andalucía, y entonces le dan un rejonazo aunque viva en Madrid. El segundo caso sería el caso de Ana, que ella vive en Canarias, que también es muy favorecido dentro de este impuesto, pero tiene el padre que reside en Marsella y se muere. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un causante que no es residente en España, pero una persona que hereda que sí es residente en España. Entonces, esto tributa en España, con la diferencia de que se supone que se paga al Estado y no a la comunidad autónoma. Y aquí es importante, o sea, aquí sacaron una sentencia hace poco, tuvo que llegar a Europa a decirles que no se podía aplicar como estaba aplicando, porque lo que hacían es decir, bueno, aunque usted vive en Canarias, como su padre es de fuera y usted tributa a España, no se puede aplicar los beneficios de Canarias. Y el último caso, que es a lo mejor el más sangrante, sería este señor Antonio que tenemos aquí, que el señor Antonio vive en Portugal, o sea, allí pegadito a la frontera, pero vive en Portugal. Y se muere su tío, que vive en Portugal también. Y entonces dice, bueno, es una pena saber de militar igual, pero por lo menos en Portugal no tenemos este impuesto. Hasta que se da cuenta que una de las cosas que hereda es una casita que está llena de monte donde iban a veranear. ¿Y qué le pasa? Que los bienes, o sea, aunque ninguno sea residente, si el bien está situado en España, como sería aquí la casa, tributa. Entonces le van a gravar por esa casa. Y ahora entramos a una aclaración sobre un poco el punto de vista liberal y por qué yo pienso que es un impuesto que está ya absolutamente desfasado. Y, o sea, primero una muy breve introducción a cómo llega el impuesto a España. El impuesto llega a través de una real cédula de Carlos IV en 1798,
Y bueno, la ley que tenemos actualmente, concretamente es de 1987, y bueno, así importante también que en el 96 y 2001 se hacen sendas reformas que son las que lo transfieren a las comunidades autónomas. Entonces, bueno, al menos de la izquierda siempre se tiende a intentar tirar el debate diciendo no, pues es que este impuesto lo crean los liberales, y entonces ya si usted es liberal o conservador pues no puede hablar, ya lo crearon ustedes, pues se queda. Y no se entra a valorar la diferencia, la circunstancia que es totalmente diferente ahora, que es lo que quiero explicar ahora con un par de gráficos. Entonces, antes de entrar a la gráfica es importante saber también que este impuesto es quizás de los más oscuros que hay en el sistema tributario español, porque por norma general únicamente publica los datos de recaudación, o sea, te dicen, no, este impuesto recauda X, pero ¿cuántos contribuyentes? No lo sé. Pero bueno, ¿y cuánto se suele pagar de tipo efectivo? No lo sé, no se publica prácticamente nada. Y bueno, el primer gráfico que os traigo aquí es el porcentaje de gente que deja herencia en España. El dato fiscal se acaba en el 58, por es cuando deciden que no lo quieren seguir publicando. Y el que sí se ve más continuo es el del registro de actos de última voluntad. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar con esto es que el porcentaje de gente que es capaz de dejar una herencia es infinitamente mayor ahora que cuando se crea el impuesto. Y, o sea, aquí sí que es verdad que a lo mejor podemos decir, bueno, es que a lo mejor aquí en el principio del gráfico pues la gente era menos dada a registrar las cosas. Puede ser verdad, pero también el crecimiento no se explica solo por eso. El segundo gráfico que quería enseñaros aquí es el porcentaje de vivienda en propiedad que se tiene en España. Que bueno, aquí no vamos a entrar a discutir si está bien o está mal, que la gente aquí le guste tener ser propietario, tener su vivienda propia y que ahora se tire un poco más al alquiler. Pero lo que se ve claramente es que el porcentaje de gente que tiene una vivienda en propiedad es muchísimo mayor ahora. Y aquí solo estamos hablando del 50 en adelante, y sobre todo se ve un gran aumento en las grandes ciudades. Y el tercer punto que quería traeros, que quizá el más sangrante, es la evolución del tamaño del Estado desde que se crea el impuesto hasta ahora. Y es que cuando se crea este impuesto, teníamos un Estado que rondaba entre el 4 y el 5% del PIB, que de lo que producía España el Estado era un tamaño del 4 o el 5% de eso, y ahora es del 41. Y el problema es que es del 41, y para crecer hasta el 41 tiene usted que aumentar los impuestos hasta que se pueda soportar ese 41. Y es, por ejemplo, o sea, hay un ejemplo que yo bastante claro, o sea, figuras como el IRPF que damos por hecho que siempre han estado ahí, ¿no? Se supone. Pues es de 1933, no hace tanto que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se instaura el impuesto de sucesiones, resulta que si a mí a lo mejor mañana me dicen paguen de sucesiones, pero no pagan ni IRPF, ni IVA, ni pagan una infinidad de impuestos sobre la casa, a lo mejor me parece hasta bien. El problema es que con la carga impositiva que hay ahora es insostenible. Entonces, bueno, un poco la conclusión a lo que os estaba contando con los gráficos sería que si bien entendemos que el impuesto tenía sentido en origen, ¿no? O sea, en un principio, en 1798, y una corriente que venía un poco más atrás, tenía sentido con una estructura de la propiedad mucho más concentrada, con grandes propietarios, con una desigualdad bastante mayor. No lo tiene ahora, que tenemos una desigualdad muy pequeña, muchísimos más propietarios, la mayoría de esas herencias están metidas en el patrimonio inmobiliario, y además tenemos unos impuestos muchísimo más altos. Y quería aprovechar aquí para traer, y ya con esto acabo mi parte, ya como tenemos un público un poco más diverso, porque quería traeros sobre el dato de que elabora todos los años el think tank Civismo del Día de la Liberación Fiscal. ¿Qué es este día? Este día es el día en el que el español medio termina de trabajar para pagar impuestos al año y empieza a trabajar para sí, o sea, para su propio beneficio. ¿Qué día cae este año? El 27 de junio. Entonces quiere decir que lo que estamos aquí, el español medio, hoy que estamos a 28 de noviembre, lleva 5 meses y un día trabajando para sí. Todo el resto del año lo ha trabajado para el Estado. Entonces, cada uno hay que reflexionar sobre el peso del Estado que tenemos actualmente y si tiene sentido tener este tipo de impuestos. Y a esto quería traer esta frase ya para conclusión de Austin O'Malley, que no era un refutado economista, era oftalmólogo, pero me pareció muy buena, que dice: en la recaudación de impuestos y en el esquilado de ovejas está bien parar cuando llegas a la piel. Entonces ahora doy paso a Juan Carlos, que nos va a explicar, va a empezar con cuánto recauda el impuesto. Entonces, antes de cuánto recauda el impuesto, quería meter este pequeño vídeo, que muchas veces se habla 1.000, 2.000, 3.000 millones, no tenemos muy bien idea de en qué consiste. Entonces son unas declaraciones muy recientes de nuestra ministra de Hacienda. A ver si suena la pantalla. Hacer un presupuesto es fácil. ¿Vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto.
Entonces 1.200 millones no son nada. Y ahora vamos a ver cuánto recauda. Bueno, la verdad es que me has dejado cuadrado ya con los gráficos, a ver qué puedo hacer yo. Bueno, ante todo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Sorprendido, os digo la verdad, porque habitualmente, bueno, hemos tenido charlas en las que han venido 10 personas y aquellas en las que han venido 1000, ¿no? Porque se ha llenado, pero no es habitual que haya gente tan joven y que se esté preocupando por lo que, al fin y al cabo, es su futuro. Para nosotros es un orgullo que ellos estén preocupándose, estudiando y viendo la forma en que el impuesto está afectando a miles de familias. Él me ha cerrado con una pregunta, te la voy a contestar. ¿Cuánto recauda? En Andalucía fueron 379 millones de euros el último ejercicio cerrado. Sabéis que los impuestos, en el concreto de sucesiones, cuesta mucho cerrarlos porque hay 6 meses de prórroga, se pueden pedir un aplazamiento, por tanto se suele cerrar casi un ejercicio y medio después. Pero ese dato es insignificativo, es decir, esos 379 millones, a mí me gustan las estadísticas, pero prefiero que hablemos en una charla y que sean después los afectados quien tomen la palabra, no es nada si lo comparamos con los 50.000 millones de presupuestos arriba abajo que tiene la Junta de Andalucía. ¿Qué significa? Que el daño que se está haciendo para una recaudación tan miserable no está ni por mucho menos justificado. Si eso lo extrapoláramos, y no voy a dar más cifras que esta, hay más gráficos preparados, pero sinceramente vamos a ir al diálogo, que es lo constructivo. Si eso lo extrapoláramos, y con estas cifras termino, al Producto Interior Bruto, eso no llega ni al 0,2. Y si viéramos lo que significa la recaudación de una autonomía, no llega ni al 1. Más con las rebajas, que entiéndase, cuando os hablen de rebajas y os hablen de bonificación, lo que están hablando de que os van a robar menos. O sea, no nos engañemos. O sea, no es que vamos a bonificar el impuesto, no, oiga, usted me va a robar un poco menos. Así de sencillo, ¿no? Pues entonces, más con las rebajas o ese menos robo que han tenido, todavía esa cifra va a bajar. Pero a mí me gustaría definir lo que era el impuesto. Voy a ser muy breve en mi presentación. Para empezar, el impuesto es una aplicación canalla del poder, así de sencillo. O sea, no tiene otra justificación. Cuando los voceros del poder y cuando aquellos que los defienden lo hacen por un puro tema demagógico, siempre grimen que es para la distribución de la riqueza. Eso suena muy bien, ¿verdad? O sea, distribuir la riqueza, sobre todo la que no es de uno, pues siempre todavía suena algo mejor. Pero eso es completamente falso. Y veamos por qué. Es el mismo Estado, porque no nos olvidemos que ese impuesto, la fórmula de cálculo, la marca el Estado, es el mismo Estado el que ya desde su inicio dice cómo hay que hacerlo. Y ahí empieza a aplicar bonificaciones a los grandes capitales. Es decir, a aquellos que de verdad tendrían que pagarlo. Nuestros mismos ministros, los conocéis, no necesito ni, porque la verdad me duele hasta la boca cuando hablo de esos señores, no necesito dar nombres, tienen sociedades instrumentales. No hace mucho tiempo que si nuestro ministro astronauta, que si nuestra ministra, todos tienen sociedades patrimoniales, instrumentales, que se hacen para evadir precisamente impuestos, entre ellos de sucesiones porque no tributan. O sea, fondos de pensiones, SICAP, fondos patrimoniales, cualquier tipo de artificio financiero les ayuda a evadir impuestos. Por tanto, el fin de la riqueza es falso. Es decir, cuando usted permite que aquel que tiene lo evada o lo reduzca al mínimo, que si nos lo pudiéramos permitir, evidentemente lo haríamos todo, pero desgraciadamente el trabajo de la clase media no puede, y si lo pague el de siempre, usted no me diga a mí que ese impuesto es justo o que es progresivo o que es para la redistribución de la riqueza. La recaudación, como os decía, además, es una miseria. Dice, es que, y a esa ministra que acaba de salir, que ahora está en Madrid después de haber destrozado nuestra maravillosa tierra, dicen, es que con esto pagamos el estado del bienestar. Pagamos los hospitales, por desgracia yo acabo de salir hace escasas horas de un hospital y os puedo asegurar, y todos lo conocéis, como estaba mi propio padre tirado en un pasillo en camilla. Bueno, pagan los hospitales con este impuesto, con 379 millones, vuelvo a recordar. Pagamos la educación, pagamos la sanidad, pagamos. Eso es mentira. Si cualquiera de esas cosas dependieran del impuesto, sanidad, educación, estado de bienestar, ley de dependencia, estarían en quiebra técnica. Es decir, con 379 millones no se pagan los miles de millones que cuesta la sanidad, en Andalucía o en cualquier otra provincia. Pero es que es más, en cualquier región de España, eso, que es obligado por ley el prestarlo a los ciudadanos, se está haciendo en mejores condiciones que nuestra propia tierra. Luego es otro de los grandes argumentos que cuando vamos y hemos ido a platós de televisión,
al final no querían entrevistarse con nosotros o a la radio porque no lo pueden justificar. Oiga, si usted dice que eso es para pagar la sanidad, yo le digo a usted que es para pagar 6.000 millones de administración paralela. Por ejemplo, puestos a asignar recursos, usted asigne los suyos, que nosotros asignaremos los nuestros. O es para pagar juergas en locales de alterne, o es, en fin, para lo que sea. La única verdad es que tratan de justificar con esos argumentos tan sumamente demagógicos una realidad que ellos conocen muy bien, y es que este impuesto hace un daño tremendo a la clase trabajadora, a la clase obrera y a la clase media, y que de alguna forma deben de tratar de justificarlo. Por supuesto, además, fijaros, el impuesto de sucesiones atenta contra lo más sagrado que tiene una familia, que es el ahorro y la inversión. Durante años los poderes públicos nos han estado diciendo gastaros en el ladrillo, cuando seáis viejos no sabemos si van a llegar las pensiones, alquiláis, tenéis un medio más de vida y una compensación a esa posible bajada de vuestro poder adquisitivo, tenéis un futuro para vuestro hijo, una inversión, pero para bien y todo eso nos lo quitan. Esto es como lo del gasoil. Hace unos años lo mejor eran los coches de gasoil, y ahora a un iluminado se le ocurre decir que esto hay que quitarlo y que de aquí, de lo dicho, no hay nada. Pues exactamente igual. Es decir, el ahorro, que es por lo que nos esforzamos, por dejarle a nuestros hijos algo mejor, porque es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo y es toda la dedicación de una vida y sacrificio. El ahorro no se consigue gastándome todo el dinero, el ahorro se consigue sabiendo guardar, sabiendo invertir, sabiendo distribuir y pasando muchas penalidades para llegar a conseguir el objetivo. Bueno, pues ese ahorro que se traduce después en inversión, y vaya a conocer aquí casos de personas que podían tener su vida resuelta gracias a disponer de esos ahorros, se pierden porque te los roba el Estado, te los roba la Junta de Andalucía o te los roba la autonomía de turno. Es decir, le meten la mano al difunto en el último momento de su vida en que se lo puede hacer, que es cuando muere, pero se la meten a la familia, hipotecando el futuro de esa familia la mayoría de las veces. Es un impuesto además que volviera a la Constitución española. La ministra, y no nos ha dado tiempo de traerlo, la ministra no, nuestra presidenta, en el debate que tuvo el lunes, dijo: yo respeto la Constitución. Lo dijo 2 veces. Yo soy constitucionalista. No lo decía por este tema, lo estaba diciendo por el tema catalán. ¿Ves? Bueno, la Constitución española en su artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley, sin discriminarnos, ni por religión, ni por raza, ni por sexo, ni por cualquier otra condición. ¿Existe algo más discriminatorio que si un señor fallece en Andalucía, le arruinen la vida? Van a decir: oiga, cara, con el millón se ha logrado. Ahora hablaremos del millón. Le arruinen la vida, y si fallece en cualquier lugar como puede ser Madrid, que lo ponen por ejemplo, pero yo pongo las islas, que se vive mucho mejor, ¿verdad?, en las islas. Bueno, no le pasa absolutamente nada, y esa familia no solo pueda llorar a su difunto, sino seguir con su vida. Es mayor injusticia esa, artículo 14 de la Constitución. El 39 decía: los impuestos deben ser justos, progresivos, no confiscatorios. ¿Hay algo más injusto que esto? ¿Es menos progresivo, como hemos visto al principio? ¿Es confiscatorio? Y vais a conocer casos de personas que, estando en paro, le dan un trabajo, la Junta de Andalucía, y ahora se lo embarga porque le debe dinero por una herencia. Por supuesto le debe dinero porque no puede pagarla, evidentemente. Es decir, es un tema que es puramente ideológico, pero con un agravante tremendo, que ese tema demagógico lo están haciendo a costa del sufrimiento de miles de ciudadanos. Les da igual. Es decir, ellos, cuando han dado marcha atrás, no ha sido por una conciencia social, no ha sido por decir: nos hemos dado cuenta que lo están pasando mal y tenemos que hacer algo. Les da igual, os lo aseguro. Lo han hecho porque miles de ciudadanos se han hecho a la calle al conocer la realidad, al verla en los medios de difusión y al palparla directamente y darse cuenta de lo que estaba pasando. Es un impuesto que, si todos no nos ponemos en contra de él, hoy lo ponen, lo rebajan, lo bonifican, lo suben, harán lo que quieran, inclusive quitarlo, y dentro de poco tiempo lo pueden volver a colocar. Solamente la movilización popular y solamente con los que hoy estáis aquí concienciados podemos lograr que eso llegue a eliminarse. Es un impuesto que además ya ha sido denostado por el pueblo. O sea, miles de personas en la calle le han hecho ver a nuestros gobernantes que lo están haciendo mal. Eso en democracia es sagrado, la opinión del pueblo es sagrada, sin embargo la han obviado. La opinión de economistas y expertos también la han obviado. No solamente economistas como Lacalle, como Brown, como Soriano, sino él hablaba antes de lo que era la presunción de culpabilidad. La declaración de Granada, 35 especialistas, entre ellos un padre de la Constitución española y el primero que redactó el derecho tributario de la democracia española, ya han dicho: oiga,
los impuestos son confiscatorios, porque es que además usted le está dando la presunción de culpabilidad. O sea, no es al revés, no es que usted tiene que demostrar como Estado que yo estoy haciendo algo mal, sino usted me acusa a mí y yo soy el que me tengo que defender. O sea, han dicho, y vuelvo a decir una declaración que ha sido demoledora, que además se estaba cobrando de manera injusta, desproporcionada y sujeto a leyes arbitrarias. El impuesto y todos los impuestos últimamente se están derogando, se están realizando a base de decreto ley, es decir, ni siquiera con el consenso de todos los partidos políticos. Hay sentencias que ya lo han tirado por tierra. El Tribunal Constitucional anuló la fórmula de cálculo de la plusvalía, que es la misma que se emplea para el impuesto, valor catastral por un coeficiente corrector, porque dijo que no se adecuaban al valor real de mercado. El gran problema ¿cuál es? Cuando uno hereda dinero, te lo van a robar, evidentemente, pero si te quitan 10, te quedan 90, si te quitan 40, pues la misma proporción. Lo malo es cuando son bienes inmuebles, algo que por legítimo te pertenece, que te lo sobrevaloran, pero en algunos casos tan canallescamente como decirte que vale 1.400.000 euros un hotel de los hermanos Pacheco en Jerez y resulta que lo ventan oficialmente en poco más de 650.000 euros, el valor real de mercado, la Junta decía que no, 1.400.000, estos señores no pueden pagar la burrada que le pedían de impuestos y al final se subastan. Se lo queda, volvemos al principio de la película, se lo queda aquel que tiene dinero para pagar. Es decir, o sea, usted que me dice que para redistribuir la riqueza me lo está quitando a mí, que es mi medio de vida, el medio de vida de mi familia, me deja usted en la calle, en el paro, y se lo da a un señor que tiene los 200.000 euros para pagarlo. Y ni siquiera eso, la capacidad económica de apalancarse o de endeudarse para poder pedir un crédito y abonarlo. Vamos todavía más lejos. Ese hotel fue adjudicado a una empresa que se llama La Palmosilla, en Jerez de la Frontera. Curiosidades de la vida, La Palmosilla pertenece a un señor de los círculos políticos de Jerez. Y curiosidades de la vida, poco tiempo después ha saltado ese hotel a las noticias porque ha sido realquilado a la Junta de Andalucía para hacer un centro de acogida. No deja de ser sospechoso, ¿verdad? Toda esta maraña, cómo se está moviendo. Es más, los tribunales españoles ya se han manifestado. Es decir, las familias están ganando cada día más casos en el teatro. El Tribunal Constitucional, como decía, tumbó las plusvalías. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo exactamente lo mismo. Es decir, hay sentencias que le están dando la razón a las familias y que, sin embargo, siguen obcecados en el cobro del impuesto. ¿De qué te sirve que un tribunal te dé la razón dentro de un año o de dos si ya te han quitado lo que te pertenece? Y no hablemos de las sentencias europeas que ha invocado él antes, en las que ya han condenado a España, en este caso por los residentes y los no residentes, por aplicar mal y aplicar el tributo de manera arbitraria. Estos impuestos de sucesiones, la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, no sé si lo sabéis, ha interpuesto una demanda contra el Reino de España que ha sido aceptada a trámite. Eso no se lo esperaba nadie. Si os somos francos, tampoco lo esperábamos nosotros. Es decir, es una demanda de 18 páginas, muy argumentada por catedráticos en Derecho Internacional y por abogados, en la que exponíamos cómo se estaban vulnerando los artículos de nuestra Constitución y los propios artículos de la Unión Europea, que ya fue condenada a España, en la que dice que atenta contra la libre circulación de capitales y atenta contra la libre elección de residencia. Si yo no puedo elegir dónde vivir porque en un lugar me van a freír y no voy a poder dejarle nada a mis hijos y me van a arruinar, y en otro sí, estamos atentando contra la libre elección de residencia. O si yo no puedo poner mi dinero en una determinada autonomía, porque eso significa perder prácticamente la totalidad del mismo, contra la libre circulación de capitales. Esa demanda Bruselas la aceptó en 48 horas. Ha venido en la prensa, nos sorprendió hasta nosotros mismos. Fue Maite Pagaza, eurodiputada de UPyD, que aquí hay también un compañero de ella, Manolo, al que le agradecemos su asistencia, la que la abanderó, la cursó, y Bruselas, la Unión Europea, cuando lo vio, dijo: aquí hay algo que huele mal. Con esa demanda se abre una ventana de esperanza a las familias, porque sabéis que los impuestos no es retroactivo, es decir, no existe la retroactividad tributaria, para que si nos dan la razón, todas las familias afectadas puedan decir: oiga, ¿por qué me ha arruinado usted la vida a mí y simplemente por haber vivido en otra comunidad autónoma? O, peor aún, por haberme, mi padre haber fallecido un día 31 en vez de un día 1 de enero, cuando entró la ley, me ha destrozado usted la vida.
Si ese pronunciamiento es favorable, como digo, la retroactividad no existe, pero el cobro indebido sí. Y miles de familias podrían recurrir a esta sentencia y podrían recurrir a ese cobro. El mismo defensor del pueblo, y ya termino, en el 2003 le dijo al gobierno de España que lo estaba haciendo mal. Y no nos engañemos, han pasado gobiernos por mayoría absoluta desde entonces. Y ya le dijo que lo estaba haciendo mal y no hizo nada por evitarlo. El defensor del pueblo andaluz, las reclamaciones se van disparando un 187%. Todas, cuando fue el año anterior, a causa de la difusión que tuvo el cobro de este impuesto. También ha dicho que se estaba haciendo mal. Y los poderes no han hecho absolutamente nada por eliminarlo. Asociaciones, como puede ser ASAJA, la Federación de Autónomos, la de Regantes, las cámaras de comercio, los colegios de abogados y de procuradores, los colectivos de farmacéuticos, de veterinarios, han hecho escritos diciendo que esto atenta contra el ahorro y que es injusto en su aplicación. Pues tampoco han hecho absolutamente nada. Y lo peor de todo esto, no me quiero extender, es que en medio están las familias. Es decir, nadie habla de las renuncias. Te dicen, oiga, si usted no puede pagar, renuncie. Eso es falso, porque cuando aceptas la herencia ya implícitamente has aceptado el tributo que con ello conlleva. Si no puedes pagar, renuncia. Pero es que si aceptas y tampoco puedes pagar, se sucederán los embargos, se sucederán las multas, se sucederán los intereses usureros al 5%. Aquí lo están pagando. O sea, que hay familias, y vais a conocer ahora a un caso, de que después de pagar 200.000 euros, le piden 100.000 más en intereses. O sea, al más puro estilo de la camorra siciliana. Entras en una dinámica en la que ya no sales. Es decir, estoy viviendo para pagar los intereses por algo que legítimamente me pertenece. Cuando le dijimos a la Junta de Andalucía y en toda España al poder que arbitraran los medios al menos para parar eso, oiga, no le estamos diciendo que le perdone la deuda, no le estamos diciendo ni siquiera que sea justo e injusto, ya lo dirán los tribunales. Pare usted al menos los embargos, pare usted al menos las multas, las tasas, hasta que esto se aclare. No dijeron absolutamente nada, dieron la callada por respuesta. Para que sepáis cómo funciona, si una persona no puede pagar el impuesto, no aceptarán la dación en pago, que lo están haciendo hoy en día muchas cosas. Aquí no vale decir, oiga, el hotel no vale 1.400.000, quédeselo. Ya lo intentaron, le dijeron que no. No vale la dación en pago. Lo subastarán y después sabéis lo que sucedió, que le sigue debiendo cada hermano 90.000 euros, el futuro hipotecado. Es decir, perdieron el hotel, no se lo aceptaron en pago por lo que, ni siquiera por lo que decían que valían, quédeselo, se lo regalaban a la Junta, sino que además, como materialmente lo malvendió la Junta, porque fue adjudicación directa, 2 veces se declaró desierta esa subasta, cada hermano le sigue debiendo 90.000 euros y no tiene nada para pagar, todos sus bienes embargados. No existe una ley de segunda oportunidad, no nos engañemos, no van a dar tregua. Si os aplican el impuesto aquí no existe la ley de segunda oportunidad. Y lo que sí tenéis claro que se van a aplicar todas esas demoras y todas esas multas si por cualquier cosa no podéis pagar. Por supuesto, si sois autónomos, acosarán a vuestros clientes. Es decir, Hacienda está llegando a mandar cartas, no le paga usted a fulanita, no le paga usted al señor tal, porque no debe dinero. Lo mismo que te embargan la nómina. Y ese señor, que es un autónomo, está perdiendo clientes porque no le dicen por qué le debe dinero, sino simplemente que este señor es un moroso con la hacienda pública. Y entonces llegan a la desfachatez, inclusive a arruinar tu propio negocio. Y finalmente lo que vendrá ya es tus propios bienes. Si con la herencia no has podido con esa subasta cubrir y con esos 90.000 euros que no has podido pagar, siguen reclamándotelo, irán a por tu propia casa y a por todos los bienes que tengas con anterioridad. Es decir, la aplicación que están dando del impuesto es absolutamente dantesca. Ni siquiera los terroristas, y siempre digo esta frase, los tratan, o mejor dicho, a los terroristas los tratan mejor que a las familias. A un terrorista le aplican la dictadura. Señor manchado de sangre sus manos, sangre inocente, a veces de niños sacan una ley que dice que en vez de 100 años, pues ya ha cumplido no sé qué y que tiene que salir a la calle. Los tenemos en el País Vasco presentándose a elecciones, que aquí no pasa nada. Y a una familia sacan una ley más beneficiosa, como que hemos pasado de 270.000 a 1 millón el menos robo, la desgravación. No, usted sigue pagándole por la ley antigua. O sea, nos tratan peor que a terroristas. La famosa desgravación inclusive del millón, que sepáis que eso es falso. Eso es mentira. Es decir, la fecha de caducidad es la de este presupuesto, el 31. Probablemente lo van a ampliar porque estamos en elecciones, pero eso no se hizo como una modificación de la ley de financiación de haciendas locales.
de financiación de la ley autonómica, se hizo como un parche temporal, un acuerdo entre partidos que mañana se cambia y se pone otro. Por tanto, eso del millón que en Andalucía han acabado, que tengamos claro, porque ellos mismos lo reconocen, durará técnicamente lo que dure el presupuesto, o un poco más si eso lo quieren ellos alargar. Y todo esto, ¿por qué viene debido? Pues porque estamos en una democracia en la que existen 17 regímenes fiscales diferentes. Eso sin contar el vasco y el navarro. Y estos señores pueden hacer de su capa un salto. Prácticamente la hacienda andaluza, si le quitaran el impuesto de sucesiones, no cobraría otra cosa, porque tiene muchos más, o mejor dicho, no tiene muchos más impuestos transferidos. Es un impuesto que está cedido y que por tanto ellos lo aplican como quieren. Cuando dicen es algo que tiene que quitar el gobierno central, eso es mentira. Haría falta un consenso nacional. El gobierno central lo que puede dejar la fórmula y el resto de los partidos quitarlo. Pero no nos quepa la menor duda de que mañana una coalición diferente a la que hay en nuestra tierra no impide que volvamos a pagar no solo lo que pagábamos antes, sino como ellos quieren, poner el listón en 100.000, no en unas 270.000 que estaban, ¿no? Yo lo único que quería decir, haceros una visión de lo que es el tributo desde el punto de vista del drama humano, para centrarnos, dejando un poco el técnico, el papel lo soporta todo, pero cuando le hemos dicho a la presidenta no nos ha querido recibir, cuando le hemos dicho a sus secuaces y a los partidos que sí nos han querido recibir, que se sienten con los aspectos y los miren a la cara, no han querido. Porque ¿cómo le dices tú a una persona que le has arruinado y le has quitado todo que eso es justo? Hubo uno que llegó a decir que eso, bueno, que eran daños colaterales. Bueno, daños colaterales cuando hay una guerra, no ninguna. Aquí lo que está usted aplicando de una forma canalla y desproporcionada, a sabiendas de lo que está haciendo mal, porque su parroquia le gusta escuchar ese discurso, un impuesto. Y eso está costándole a los ciudadanos pues la ruina económica. Yo no tengo mucho más nada que decir, sino invitar a Maribel, que es la que de verdad os va a poner el caso, y después si queréis hacer preguntas técnicas o de lo que sea, lo que esté en nuestra mano, pues por supuesto contestarme. Gracias. Bueno, nos va a contar Maribel un poco cómo funciona la asociación y la labor que están llevando a cabo ellos, y ya pasamos a los afectados. Yo soy Maribel Pires, soy afectada por el impuesto de sucesiones y formo parte del núcleo duro, por decirlo de alguna manera, de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones. Contaros lo que estamos haciendo, aparte de lo que podemos ver nuestro compañero Juan Carlos, de las últimas cosas que hemos estado haciendo, el tema de la demanda europea, que es un gran hito para nosotros. A ver, vale, siempre la tecnología, vale, pues sobre todo desde que ¿sí? A ver, ¿ahora? Muy bien, pues desde que se creó la plataforma principalmente hemos hecho 5 cosas muy fuertes. La primera es recoger firmas. Estamos aquí desde esta mañana recogiendo firmas y llevamos ya cerca de un año. Tenemos casi el 1.000.000 de firmas que vamos a llevar también a Europa como soporte y como base a argumentar contra el impuesto de sucesiones. Por otra parte, tenemos diferentes grupos de trabajo en todas las provincias de Andalucía. Tenemos a nivel tecnológico, tenemos nuestras redes sociales, un grupo de WhatsApp en cada provincia y grupos operativos de trabajo. Asistimos a todo tipo de jornadas y eventos que se nos invitan e intentamos crear todo tipo de presión social. ¿Cómo lo hacemos? Pues el tema de la presión social lo hacemos creando, imaginando. Cuando hay algún tema político que pensamos que es importante en nuestra presencia, pues si tenemos que ir al Parlamento y encadenarnos, nos encadenamos en el Parlamento. Si hay alguna comisión parlamentaria, como hubo, creo que fue en octubre del año pasado, que nos invitaron a estar presentes, pues fuimos, hablamos, reñimos, discutimos, siempre que nos dejan. Cuando no nos dejan, pues también empleamos un poquito la presión y la fuerza dentro de lo que es legal. Organizamos manifestaciones, concentraciones, y algún que otro acto no muy legal, pero también lo hacemos porque sí, ya cada vez parece que además ahora con el tema de la ley Mordaza, pues cada vez nos arrinconan más y nos echan a un lado. La gente joven de eso sabéis mucho, pero también os pedimos a la gente joven vuestro apoyo, porque políticamente se utiliza a las familias afectadas como si fuéramos un elemento que hay ahí, como si fuéramos unos cadáveres que hay que tapar y que además, sobre todo, somos ricos. Y eso es una mentira. Nos han expoliado lo que es nuestro, lo que nos corresponde por ley. No me creo el rollito
de la izquierda de la redistribución de la riqueza. Es una falacia, nos engaña y nos enfrenta a la ciudadanía con este rollito. Es totalmente falso. Lo dice una persona que siempre ha luchado en muchísimos movimientos sociales, tanto en mi barrio, en mi zona, en movimientos feministas, en el movimiento de base de Sevilla, desde la ocupación hasta donde estoy ahora. Así que sé de lo que hablo y tengo suficiente experiencia con los como muchos 46 tacos que tengo de todo lo que he pasado. Y del tema del impuesto de sucesiones os digo que es una barrabasada, que somos miles las personas que estamos afectadas. Hoy en concreto, como nos dirigimos principalmente a la comunidad universitaria, hemos traído casos de algunas familias y sobre todo de gente joven, para que veáis que también tienen cara de personas jóvenes como vosotros, las personas que están afectadas por el impuesto. Y sin más dilación me gustaría dar paso, si le parece bien, en primer lugar a nuestro compañero Fran, que además de ser afectado ha sido el creador de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones. Él nos va a contar un poquito si quiere cómo, pero sobre todo su caso personal. Bueno, mira, yo soy Fran, a mí no me gusta mucho esto de hablar en público, pero bueno, creo que es el momento y voy a contar pues mi caso y hasta dónde está llegando. Yo vivía con mi tía, bueno, en este caso la afectada es mi madre, vivíamos con ella, con mi tía porque no tenía hijos y entonces nosotros desde siempre, pues ella ha sido como la madre de mi madre. Falleció ella por desgracia. Heredamos pues donde ella vivía, que era un piso, era un local que había abajo de casa y el 50% de una parcela, una pequeña piscina y una casa vieja de estas que hay aquí. ¿Dónde está? En Las Rinconadas, no sé si lo conocéis, pues allí. Bueno, pues mis padres, claro, aceptaron la herencia porque además mi madre había trabajado siempre en la tienda de mis tíos. Aceptamos la herencia y bueno, pues nos llegó la primera notificación de que nos valoraban todos los inmuebles en más de 500.000 euros. Entonces nosotros, bueno, pues lo primero, pues lo valdrá, ¿no? Lo que piensa todo el mundo, no sabíamos de cómo funcionaba, bueno, pues lo valdrá. Pusimos las propiedades en venta porque si no, no había forma de salir de donde estábamos. Y veíamos que si ofrecían algo del valor que nos había puesto la Junta, pues era una mínima parte, una quinta parte de lo que la Junta lo valoraba, porque el valor es el coeficiente multiplicador más el 3% de ajuar, o sea que salía totalmente sobrevalorado. Decidimos, bueno, pues vamos a intentar vender. No se vendía, llegan las cartas, los embargos, me quitaron la beca para la universidad, el coche embargado, las cuentas del banco embargadas, mi propia vivienda donde nosotros residíamos embargada, con una orden de que no teníamos que salir el día 31 de diciembre porque salía subasta. Y nada, y peleando, logramos mediante un acuerdo con la Junta vender el local, que nos valoró en 360.000 euros aproximadamente. Se vendió, yo creo que se vendió ya antes, fue en 200.000 euros, que fueron en un cheque, que todo el trabajo de mi familia, de todo el dinero, en un cheque justo a la Junta de Andalucía. Entonces, supuestamente, esos 200.000 euros ya pagaban la deuda. Pero ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Que después de entregar todo lo que teníamos, nos piden ahora 100.000 euros de intereses. Es decir, lo hemos dado todo lo que tenemos y ahora tenemos que pagar los intereses, 100.000 euros, que eso no los tenemos. Tenemos que seguir vendiendo el piso heredado para pagar y vale menos de 100.000 euros. Es decir, que finalmente lo vamos a vender todo y con suerte, porque siguen corriendo los intereses. Ayer mismo tuvimos un nuevo embargo. Y bueno, pues esos 100.000 euros irán para arriba hasta que yo no sé cómo va a acabar, pero son noches sin dormir,
Mi padre tiene un taxi, 24 horas al día en el taxi, no puede tener en el banco ni 50 euros porque se embargan, no podemos nada. Lo más mínimo nos lo quitan. Yo he ido a hablar a los padres, he ido a hablar a todos sitios, he escrito a todo el mundo, hasta que gracias a Dios y con Juan Carlos y con todo el equipo hicimos la plataforma y dando guerra, pero yo realmente lo que llevo yo sufrido desde el 2011, que era menor de edad, y eso no está pagado. Yo no sé, cuando entras ahí ya no puedes salir. Y dicen, no habéis aceptado la herencia, pero realmente yo vivía con mi tía, ella lo trabajó, ella lo peleó, lo luchó, y no veo justo que yo tenga que decir, toma, para ti, porque si eso es nuestro, ¿sabes? Y eso mi madre lo ha trabajado, y las casualidades de la vida, el que ha comprado el local, pues si es distribución de la riqueza, es uno de los que más dinero tiene del pueblo, que es un dueño de la gasolinera y demás. Es decir, que se lo quitan al que le hace falta, porque sí que es cierto que el local estaba alquilado y el dinero íntegro iba a la Junta. Es decir, nosotros ni teníamos la posibilidad de quedarnos con la renta, y nos la han quitado a nosotros, y bueno, pues ahora lo tiene un hombre que me alegro que le vaya bien, pero no es de los más necesitados, diríamos. Entonces se lo quita al que le hace falta, al pobre. Pues bueno, yo ni era pobre ni era rico, era una persona como cualquiera de nosotros, y se lo dan. ¿Qué pasó con tu vida, Fran? ¿Dejaste de estudiar? Sí, yo entré en la universidad y me retiraron la beca por exceso de patrimonio. Tenía mucho dinero, tenía eso, tres propiedades, pero le debía 300.000 euros a la Junta. Es decir, no podíamos, y nada, le damos. ¿Sigues estudiando, Fran? ¿Sigues estudiando? No, yo lo tuve que dejar y ayudar en casa como se podía, y nada, a echarle huevo, como digo yo. ¿Y qué haces ahora? ¿Trabajas? Trabajando. Perdonad, pero es que... Pues sí, esa es la realidad de las familias afectadas por el impuesto de sucesiones. Tenemos aquí también el caso de otro compañero, otro chico joven, para que veáis que el tema de la redistribución de la riqueza y del impuesto de sucesiones nos lo va a contar su caso también José. Bueno, buenas tardes. Ante todo, soy José, aquí está. Mira el micrófono, si no te oye. Estoy aquí con mi madre. Bueno, parece que es algo que este impuesto le va a afectar solamente pues a nuestros abuelos, a nuestros padres, que ya nos llegará, ¿no? Somos jóvenes y bueno, pues algún día nos va a llegar, porque la muerte, ese es el negocio de ellos, no llega a todo el mundo. Entonces os cuento un poquito mi caso. En 2014 fallece mi abuela, nosotros vivíamos con ella en su casa, la casa que era también de mis padres, casa esa, la de ladrillo. Casa en la que, bueno, mis padres pues han invertido su dinero, su trabajo, han ayudado a mantenerla, pues con lo que es una casa, ¿no? Mantener pues obras, pintura, impuestos, luz, agua, en fin. Una casa que también han trabajado mis padres junto a mi abuela. Mi abuelo fallece y al mes de fallecer nos llega una notificación de la Junta de Andalucía en la que nos dicen que les debemos unos 140.000 euros porque ha fallecido mi abuela. Lógicamente, lo que supone eso, pues, mi padre era un poco depresivo, los ánimos en la casa eran un poco regulares, pero bueno, intentamos por cielo y tierra averiguar que eso no podía ser posible, que porque falleciera mi abuela, nos pretendían cobrar por haber heredado la casa en la que nosotros vivimos, casa en la que está el negocio de mis padres, que es nuestro sustento de vida,
Y bueno, además, esta pequeña cochera que veis aquí, que es eso, veis el mal de todo, es una pequeña cochera que es algo, es ridículo. Bueno, pues esas son las dos propiedades que mi abuela cuando fallece nos deja. Esta es la casa donde nosotros vivimos. Pues te das cuenta que cuando empiezas a averiguar si eso, tú dices, bueno, pues yo no lo voy a pagar, eso no, pues sí, pues lo pagas o te lo quitas. Y tú dices, bueno, pues lo típico, ¿no? Renuncia a la herencia. Y usted no puede renunciar a vivir en la casa en la que vivo, en la casa en la que estoy viviendo. ¿Cómo voy a decir que no? O sea, que ¿cómo voy a renunciar a ello? Además, estás renunciando donde está el negocio de tu familia. O sea, si renuncias a donde vives y tu negocio, ¿cómo sobrevives en la vida? Pues no hubo más remedio que aceptar y tirar para adelante. Eso, pues estaba en 2018, 4 años de muchos problemas, muchas angustias. Mis padres no tienen nada ya. Lo que es sus fondos son lo típico, ¿no? Sus ahorros, todas las inversiones que han hecho durante el matrimonio la han tenido que pagar a la Junta de Andalucía, sumado de los intereses aparte, porque claro, te dicen, oye, usted en 3 meses tiene que pagar usted 140.000 euros, como el que paga 14 euros. Pues si no lo paga, bueno, no pasa nada, eso se puede prorrogar, correcto, se prorroga, pero eso tiene unos intereses, y estamos hablando de intereses muy altos. Pues, ¿cómo afecta eso a la vida de un joven? Yo estaba estudiando magisterio, a duras penas al final, porque había trabajado y me pude pagar yo la carrera, terminé magisterio, yo soy maestro de educación primaria y educación especial. Lógicamente, como algunos tendréis conocido, cuando uno termina magisterio tiene que opositar para poder trabajar. Bueno, empiezo a opositar, pero con el drama que se estaba viviendo en mi casa, aunque mis padres nunca me lo pidieron, uno es consciente de la realidad que se está viviendo y tuve que dejar las oposiciones para ponerme a trabajar y pagarle a la Junta de Andalucía. ¿Cómo trunca eso? Pues bueno, yo ahora podría haber opositado, podría tener mi plaza, podría estar ya trabajando de lo que he estudiado toda la vida. Sin embargo, no he podido seguir con las oposiciones, estoy trabajando, estoy ayudando a mis padres y bueno, es la sensación de que me han arruinado la vida. Me han amargado la vida, me la siguen amargando, estoy en un sitio en el que no quiero estar, pero no hay más remedio, hay que apechugar con lo que ellos te exigen. No sé qué más decirlo. Bueno, para que os hagáis una idea de la locura esta del impuesto. Según la Junta de Andalucía, esta casa que veis aquí, la valoran en casi 600.000 euros. Es una casa nosotros vivimos en 2 hermanas, es una casa típica del pueblo, ¿verdad? Sí, bueno, tiene 2 plantas, pero es una casa que ya veis los 3 chaquetes, mira el tamaño de un coche. O sea que... Y bueno, lo otro que heredamos, que es el local, bueno, este local, la cochera esa, que ya veis lo pequeño que es, pues, si no me equivoco, 140.000 euros. Que sumado, pues imaginaros lo que te tiene. ¿Es injusto? Claro que es injusto, porque luego intentas vender la casa y te dicen más de 300.000 no vale. Intentas vender el local y te dicen 140 no, 60.000 y tirándolo mal. ¿Cómo afrontas eso? Le dices a la Junta, bueno, toma usted dice que la cochera vale 140.000, toma usted la cochera, 140.000 que me dice, no, eso no, la donación no es posible, tenemos ya muchos inmuebles. Bueno, pues intentamos venderla y dicen no, lo máximo que te dan son 60.000 euros en el mercado. Entonces, ¿qué haces? Pierdes tus bienes y encima sigues con una deuda a la Junta. Es ridículo, pero es la verdad, es muy fuerte. Y bueno, simplemente ahora, pues daros las gracias porque estéis aquí, daros las gracias porque os preocupéis en conocer por lo menos lo que es esto. No son datos, no son cifras, no son unas tablas, no son la vida de muchas personas, de muchos andaluces, y además cuando vas a reivindicar lo tuyo, como aparece en este reporte del periódico, aparece mi madre en el Parlamento. Yo también los he acompañado a ellos alguna vez, cuando vas allí en el Parlamento, ¿no? Que es el sitio donde todos debemos de tener voz. No solo que te echan de malas maneras, sino que además la última vez
la sesión estaba siendo retransmitida y cortaron el audio para que las personas que estaban en su casa, las personas que siguieran en ETER, no se enteraran de lo que estaba pasando. Así que te sientes impotente, te sientes sin voz, sin manera de solucionar esto, y bueno, pues ahí estoy. Espero algún día poder opositar, que este infierno se acabe, que por las últimas noticias que tenemos no se acaba. Seguimos recibiendo cartas tras cartas, ahora intereses, ahora costas judiciales, ahora... y nunca tiene fin. Solo que gracias por informaros sobre todo, porque es una realidad que os va a llegar tarde o temprano. ¿Vale? Tenemos otra compañera que iba a venir, Celia, que es la hija de Ana, de Carrión de los Céspedes, pero no le han dado permiso en su trabajo para venir. Así que le dije por favor que grabara un vídeo, aunque fuera pequeñito, para los que estáis aquí presentes y las que estáis pudierais por lo menos ver su cara. No sé si está por ahí el vídeo y se puede pinchar el vídeo. Nos ha mandado un vídeo casero, pequeñito, pero bueno, pues esto simplemente es una muestra. Aquí tenemos muchas más familias afectadas, pero como por ejemplo tenemos aquí a con su pareja, que... Hola a todos, yo soy Celia. Celia. Dale play. Y mi caso es, bueno, el caso de mi madre es que está pagando por una casa que heredó de un tía, la cual era soltera. Mi madre estuvo cuidándola durante muchísimos años y cuando ella murió pues decidió dejar la casa de mi madre. Entonces, pues nada, este impuesto lo que ha hecho es que mi madre esté hipotecada, esté pagando un impuesto y una hipoteca por una casa que está más que pagada, que en la cual necesita reformas y no se pueden hacer porque no tenemos dinero suficiente para ello. Eso, desde aquí mostramos nuestro rechazo a ese impuesto y decirle por favor a los que se tengan que encargar de hacer estas gestiones que lo quiten lo antes posible porque están arruinando a muchísimas familias. Hoy en día soy yo la afectada y muchos de los que estáis ahí mañana vais a ser vosotros seguro. Así que tenemos que unirnos todos y conseguir que esto lo eliminen porque no es justo. A ella le hubiera encantado poder estar aquí, pero ahora ha sido imposible asistir, no le han dado permiso a su trabajo porque tiene que trabajar mucho. Y su madre trabaja 24 horas continuas. Cuida a personas por la noche y durante el día atiende una tienda de un amigo para poder hacerse cargo de todo lo que tiene que pagar. Os decía que aquí también hay otras familias, pero que no se siente con fuerza y con capacidad de hablar, pero yo puedo hacer un pequeño resumen de su caso, que es de Coria del Río, de aquí de Sevilla, y es una barra basada lo que le pide en concepto de impuestos de sucesiones por una pequeña casita en una zona marginal de Coria del Río, que tiene una tienda de desavío, ¿sabes? Una tienda en la que vende alimentos y lo básico, y le piden cerca de 500.000 euros en concepto de impuestos de sucesiones. Están embargadas, son expoliadas, angustiadas. No hemos hablado del tema del drama humano, de la angustia que se vive cuando tú te sientes tan agraviado con este tema del impuesto de sucesiones. Hemos hablado del tema económico, pero de cómo se carga tu vida. Y ya tampoco quiero que alargarnos más porque si tenéis alguna pregunta, alguna cosita que comentar, es el momento, que para eso estamos aquí. Cualquier pregunta, por favor, que tengáis sobre el impuesto, sobre lo que nos dicen, sobre lo que nos venden, hacerlo ahora y si está en nuestra mano, pues la contestamos, evidentemente. Antes se me quedó una cosa a deciros en el tintero de la renuncia de Pablo Bella. Cuando la señora Montero dijo el otro día, descarada, abiertamente y con su poca compostura habitual, que se ríe de los afectados, las renuncias lo son por deudas del fallecido. Aquí estamos viendo que no han podido renunciar y han tenido que pagar. Que sepáis que eso es mentira, porque las renuncias entre el 2007, aunque dije que no iba a dar más datos, y el 2017, según el Colegio del Notariado, se dispararon un 420%. Oiga, ¿no será la crisis la que ha motivado que no puedas recomprar tu herencia y por tanto tengas que renunciar a la misma? Esa es la realidad, porque las personas que fallecen con trampa, normalmente lo hacen entre los 45, los 55 años, una edad joven en que estás capitalizándote, son
afortunadamente las vemos, todos aspiramos, o al menos el que suscribe, a morir de viejo, ¿no? Entonces ya tienen un capital consolidado y en ese momento no hay trampa. Pues si sabemos que ese dato de personas que fallecen jóvenes se mantiene a lo largo del tiempo, la única explicación que existe, y el Colegio del Notariado dio esa cifra, es que ese incremento del 420% sea porque no puedes acceder al crédito y por tanto no le puedes recomprar a la Junta o al Estado lo que por derecho y por legítimo te pertenece. Entonces cuando lleguéis ese argumento tampoco. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber un tema concreto sobre el impuesto que le podamos atender? Toma, dale el micro. De ella. Sí. Bueno, me quedo un poco impactado por los casos tan dramáticos que se han expuesto aquí respecto al impuesto de sucesiones. No se acaba de entender por qué, siendo un impuesto que recauda a poco, es el chocolate del oro, y el malestar y el daño social que se origina, ¿por qué no definitivamente se suprime, como dicen algunos partidos políticos en las próximas elecciones? Vamos a suprimir el impuesto de sucesiones. Y luego además la discriminación respecto a otras comunidades. Esto realmente es una jaula de grillos. O sea, si está en Madrid no paga, si está en Andalucía paga. Realmente como ciudadano es una confusión tremenda. Pero mi pregunta es difícil entender por qué no se suprime cuando realmente la recaudación es el chocolate del oro. Porque juegan con el sufrimiento de las víctimas. Le decíamos a ellos mire, tuvimos una reunión con un partido a nivel nacional en el que, le hablo del Congreso de Madrid, no las andaluzas, en la que ni siquiera nos llegamos a presentar, porque dijeron, oye, queremos hablar del impuesto y negociar, fue la palabra que emplearon, y negociar. La respuesta nuestra fue automática, nosotros negociaré, tú me das, yo te doy y cedemos ambas partes, pero nosotros no tenemos nada que ceder. Es decir, aquí solamente queremos eliminar el impuesto y acabar con el drama. Con el sufrimiento, como usted bien ha dicho, de las familias no se negocia. Con la ruina de las familias no se negocia. Con el drama social y la desesperación no se negocia, menos los políticos, no todo, porque lo convierten en una pura lucha demagógica. No nos olvidemos que ha habido dos mayorías absolutas, el PSOE la ha tenido también, pero también el Partido Popular, y no lo han quitado. Por tanto, es un tema demagógico que usan de monedas de cambio. Es decir, las familias que están aquí son intercambio de cromos cuando les interesa. ¿Demagógicamente queda bien? Pues lo seguiremos manteniendo. No nos creemos las promesas de los políticos, sinceramente. Es más, desde nuestra asociación le decimos que voten en conciencia. Nunca diremos vote usted a cuál, vote usted a otro, pero vote usted al menos al que aparentemente quiera acabar con este drama. Ahora se están apuntando todos, pero han tenido mucho tiempo algunos de ellos para eliminarlo y no lo han hecho. Veremos aquellos que están dando un paso adelante si cumplen con su palabra. Hace poco se presentó esa propuesta de ley y fue tumbada en el Parlamento, en el Congreso de nuestra Nación. Por tanto, es un tema demagógico. Lo mantienen para pelea política, porque a unos les conviene decir lo que hemos ido antes de los ricos, de lo de la sanidad y lo demás, y a otros, pues, bueno, les conviene decir que hay que eliminarlo por ganar votos. Y en medio, todo lo que ustedes están viendo, por ellos nadie se preocupa, lo quieren enterrar en vida. Sí, no sé si me escuchas, sí. Mira, yo quería hacer una puntualización sobre el tema de la falacia del millón que has comentado. No sé si vale. Del millón que se ha comentado que el día 31 termina, pero realmente la mayoría de las personas no saben que, por ejemplo, se ha comentado un poco que cuando una persona tiene un tío y él tiene dos hijos y ese tío fallece, a los que son sobrinos o sobrinos nietos, a esos los crujen, o sea, crujen a los hijos, como ha pasado en los casos de Fran y José, pero es que a los sobrinos, no, yo soy sobrino, perdona. Pues los crujen más todavía. Entonces, el segundo punto es que cuando he entrado aquí, me he charlado con las personas que había y he charlado con un matrimonio que está aquí presente, que me han dicho que en medios universitarios, que afecta a todos los que están aquí, resulta que les están diciendo, si se quita el impuesto de sucesiones, se os quitan las becas, porque no hay dinero para eso. Eso es un tema muy serio. Eso es un chantaje que está diciendo económico que no es verdad y quiero que lo puntualices.
Y luego el tercer tema, me he quedado impresionado con el tema que ha hablado José y el testimonio que ha dado Fran, y tampoco se cuenta que aquí hay temas económicos, se está hablando de temas económicos, pero yo he escuchado a Fran que desde hace 8 años ha crecido con sus padres viéndolo sufrir, viendo sufrir a sus padres durante 8 años, y ese niño que se ha hecho un hombre ahora mismo está viendo a los padres que están teniendo problemas, tanto él como los padres. Entonces, no es solo tema económico, sino que están destrozando psicológicamente a las familias. Esa es mi intervención. Claro, lo que pasa es que eso antes se sufría en silencio. Es decir, esto no es nuevo. O sea, hace 2 años atrás existía y nadie hablaba. Cuando te tocaba, fallece un ser querido, no hablemos ya si estamos hablando de primos, en el grupo 3, 4 primos, hermanos o desconocidos, cualquier persona que no se ha llegado, ¿no? Y bueno, me ha tocado a mí, ¿qué se debe hacer? Esto será justo, todos pagaremos igual. A raíz de que empezaron a salir estos casos a la luz, y lo que se estaba haciendo, hablamos de año y medio, se empezó la movilización popular y a raíz de ahí vino toda la lucha contra el impuesto y lo poco, porque es poco lamentablemente, que se ha conseguido hasta ahora. No espere usted bien de los políticos, por eso nosotros tampoco tenemos por qué dársela. Es decir, para ellos simplemente somos una máquina de sacar dinero y les da exactamente igual que Fran o él hayan tenido que dejar de estudiar, que podrían tener un futuro, evidentemente tienen honrados trabajos, ambos están bien considerados en la empresa donde están, pero no era lo que querían hacer. Bueno, pues les importa más bien poco. Quieren sacar y sacar dinero. Y que sepáis una cosa, las inspecciones las están haciendo a los 4 años. Antes de que prescriba el impuesto, un mes antes, unos días antes, te llega la carta. Todo dice, joder, qué mala suerte, me ha tocado, no me he librado por 20 días, eso es falso, voy a decir por qué lo hacen. Los señores que os inspeccionan, que nos inspeccionan a todos los que estamos aquí, tienen lo que llaman un plus de productividad. Yo lo voy a explicar en Román Paladino, una comisión. Es decir, se llevan, por hacer bien su trabajo, un plus económico al final de año. Su trabajo es sacarte a ti el dinero. Si yo te mando la carta cuando llevas 8 meses sin pagar, probablemente no habrá multa, no habrá intereses, no habrá todo lo demás. La factura no será tan grande y por tanto mi bocadito pues no merecerá la pena, ¿no? Hasta ese nivel de canallada llegan. A este señor que está aquí le llegaron a insinuar a quien le tenían que vender, amigo Paco, la vivienda. Se nos escapó porque si llegamos a cazar a este individuo con eso hablando delante nuestro, ya tiene un serio problema. Este mismo que tenía delante le estaba diciendo, hombre, pues venda usted la vivienda que le ha tocado, deshágase usted de ella, yo le puedo, si quiere, asesorar. Hace falta poca vergüenza. Mi marido es un amigo, un amigo que cuidó un año en un hospital, no tenía nadie, no tenía hijos, no tenía hermanos, ni tenía nadie, se la quiso dejar a él. Pues imagínate lo que tiene que pagar. Está en paro, no cobra nada. Un mes que ha trabajado en el hospital, que lo llamaron, una carta de... Enseña la carta. Sí. Que no lo estamos inventando. Una no lo voy a carta poner, de que se quedaba con el sueldo. Su primera carta, su primer sueldo, después de estampar. No puede tener cuenta. En el hospital trabajando, por fin, y le mandan una carta diciendo que le van a quitar todo porque le debe a la Junta de Andalucía por el impuesto de sucesiones. Pedimos la ayuda del RAI, 400 y pico de euros. Nos la dieron porque, bueno, indagaron como tenemos el patrimonio que tenemos, pues a pagar 100 euros todos los meses que estamos pagando. ¿Vale? Nos han quitado eso. Aquí después lo enseñáis si queréis. Muestra 100. La Junta de Andalucía, ahí le han embargado una nómina, que ha embargado 5,89 euros y 44. Es decir, a cero la cuenta. O sea, son depredadores. No podemos tener nombre de la cuenta. Aparte que tenemos embargado las propiedades que tenemos. Si tienes algo en el banco, te lo quitan. Que están embargadas. Hasta el coche, la moto, todo. No podemos dar un pasito, no podemos tener una cuenta. Yo soy rica. Nos tienen totalmente en marcha, embargados, pero a toda costa. Pero habla de sus bienes privativos, también. O sea, no la herencia, que le hubiera solucionado la vida, porque para eso se la habían dejado a él, sino que como no puede cubrir, como eso va a salir a un precio irrisorio, van a morder a lo que él ha ganado durante toda su vida. Es decir, a dejarlo en la calle. Esa es la realidad, por eso no nos reciben nunca cuando queremos hablar con ellos, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola. Mi nombre es Jonathan y he estado escuchando sobre...
Vaya, habla tú, si hay otro micrófono que... El problema de que os embargan las cuentas y el salario. Yo tengo entendido que el salario de ese mismo, ¿vale? O sea, es muy embargado, y a partir de ahí hay tramos. Es decir, el primer tramo, que es el doble del salario, se le cuenta un 30%. Y así sucesivamente. Que no. Así sucesivamente, ¿no? No hay manera de marcar que se ataque, digamos, al salario. Que en mi caso, mi padre no tiene una nómina, mi padre es autónomo, tiene un taxi y no sabemos cuándo va a recibir un embargo. A lo mejor mi padre ya en el banco pues, no tiene su recaudación no la pone en el banco, porque si pone 10 euros le embargan. Si tiene... Mi padre como autónomo, él puede hacerse una nómina y reflejar. Yo en temas así ya me pierdo, pero él que yo sepa nunca ha tenido una nómina. Es inembargable, es que no pueden total. Te aplican el máximo que te puede tocar. El caso de Antonio, guardia civil de 2 hermanas, le embargaron el máximo de su nómina hasta, creo que era el año, ¿cuánto era, Maribel? Unos 50 años por delante. Tenía de embargo, evidentemente no te pueden quitar el 100%, hasta ahí podíamos llegar, pero te quitan el máximo, es decir, que tú te puedes quedar con 2/3 de tu nómina en función además de tú, como muy bien has dicho, cómo sean tus circunstancias. No es lo mismo que no tengas nada, que la nómina sea para ti, que no tengas nada, te pueden quitar hasta 2/3 partes, porque es que después viene todo lo demás por detrás, te vuelvo a decir, las multas, los intereses, los embargos, es decir, van a por todo lo que te puedan morder, quieren efectivo. Si te pueden quitar hasta el último euro, lo van a hacer. Evidentemente, con los límites que le marca la ley. Sí, oiga, pero sí que si usted se lleva 2/3 partes de lo que yo gano entre unas cosas y otras, a mí que me queda para vivir. Porque es que tú tienes que pagar luz, agua, tienes que pagar todo lo demás. Los autónomos, pues no lo dejes. Es que ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con el dinero? ¿Dónde lo meto para que no me lo quiten? En el caso que tengas una nómina oficial, te lo van a restar. En el caso que tengas una empresa, le van a mandar una carta a tu empresa para que te lo retenga y se lo pague a la Junta de Andalucía. Y si tienes clientes como autónomo, en el caso de, por ejemplo, de Pepe, que era gestor administrativo, le mandan unas cartas a tus clientes. Algunos te conocen y te dicen, hombre, yo entiendo que es el impuesto de sucesiones, pero otro que no te conoce, porque le has hecho un par de trabajos, dice, pues Pepe es un sinvergüenza, porque me están diciendo que como estoy trabajando con él, porque he tenido movimientos con él de pagarle, que no le pague porque es un moroso. Y entonces Pepe pierde el cliente, y de eso muchas más cosas. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel y mi problema fundamental es que mis 2 hijos, que serán mis herederos, esperemos que cuanto más tarde mejor, pues están viviendo fuera de la Unión Europea. Entonces ya el drama ya no es el impuesto que se paga en Andalucía, sino es el impuesto estatal. No. Sí. Vamos a ver, si ellos ¿qué son? ¿Nacionales españoles o extranjeros? Son hijos míos nacidos aquí. Y siguen siendo nacional español. Pero son residentes fuera de la Unión Europea. Ya, entonces ahí está. O sea, si tienen una residencia fuera de la Unión Europea... Es que la residencia es, según tengo entendido, como el IRPF, es de donde vivas el más tiempo posible del año. Le van a aplicar el tramo autonómico. Le voy a decir, siempre que sea la Unión Europea estamos hablando. No, has dicho fuera de la Unión Europea. Ah, fuera. Entonces le van al tipo estatal máximo. Le pueden llegar a quitar el 80%. O sea, que ya no es el drama del que vive aquí, que es el mismo de la Unión Europea. Ya es el drama de que además de que se han tenido que ir más lejos buscando su futuro, pues todavía se ven mucho más perjudicados a la hora de que fallezcamos algunos de los dos, claro. Correcto, es decir, eso ya fue condenado en España, porque lo hacía con los residentes y no residentes comunitarios, fue la famosa condena. Y entonces la Europa vino a decirle a España, usted, si el señor tiene propiedades o posesiones en Málaga y es alemán, usted tendrá que cobrarle conforme le cobre a un señor que tenga posesiones en Málaga en el mismo territorio, o sea, en España, en este caso Andalucía, pero dejó fuera el resto de miembros no comunitarios. Por tanto, ahí va el tipo estatal. Para lo que no lo conozca, el Estado es el que calcula la fórmula. Es decir, la base hereditaria se compone de todo el dinero que tengamos, incluidos los activos financieros, acciones, cualquier cosa que se pueda ocurrir, que se pueda convertir o sea dinero. Más los bienes. ¿Dónde está el problema? Los bienes se calculan por un valor catastral que lo pone el ayuntamiento, cada uno,
A eso la Junta le añade un coeficiente de multiplicación, que en Martos, por ejemplo, que es una localidad andaluza, llegaba al 5, ya lo han cambiado. Después, para asegurar la mordida, a lo que te dé, le añaden un 3% y te dicen, no, eso es una ajuar. Todo el mundo dice, bueno, yo no tengo toalla, o aquello en un campo no tengo nada, ni cacerola, o me ahorro el 3. No, da igual, le llaman el ajuar, pero es un 3% a lo que te dé. Eso se lo suman al capital en efectivo, o sea, la masa hereditaria, que contengas por activo financiero, y sobre eso te van a aplicar el impuesto. Pero no nos olvidemos otra cosa, también cuenta tu capital persistente. No me gusta hablar de la técnica, ya decía que me prefería hablar de la familia. El capital persistente, ¿qué es lo que es? El dinero que tú tengas antes. Es decir, para que os hagáis una idea, en Andalucía lo variaron, pero en prácticamente todas las autonomías empiezan en 475.000 euros. Eso quiere decir que si a ti te sale a pagar una cuota del 36, será siempre y cuando tú no superes ese capital persistente. En el momento que te pases, que tengas más de ese dinero, y ahí entra tu casa, activo financiero, entra todo, lo que Hacienda dice que tú tienes, para entenderlo, ¿ves? A final de año. Pues si te pasas de esos 475.000, en Andalucía lo han puesto en 1 millón temporalmente, pero en el resto de España prácticamente no se ha tocado, te aplican otro factor multiplicador más. Es decir, se asegura la mordida. Ya se están dando en Andalucía casos de que ha fallecido padre, tenía 400 y pico mil euros porque tenía una casita, un no sé qué, fallece madre y vuelve a heredar la persona, pero entre los 300.000 que él tenía de propio diante más los que tenía de su padre, ya se pasó. Ya llega esto y le empiezan a aplicar de nuevo los tramos. Es decir, el impuesto está hecho para que siempre te puedan coger y siempre puedas pagar. En el caso vuestro, yo hablaría con un abogado, y los hay, y lo tenemos además gratuito a disposición de las personas para asesorarle, porque en vida sí puedes arreglarlo, pero una vez que se genera el hecho impositivo, no hay marcha atrás, ya no hay nada que se pueda hacer. Hay alguna sentencia que salió en febrero de este año, de un señor que vivía en Canadá. Bueno, el heredero vivía en Canadá, mientras que tenía otro hermano que vivía, no sé si en Pamplona o algo así. Y entonces el Supremo, ya hay una sentencia en el Supremo, no sé si hay alguna más, para que cree jurisprudencia, el Supremo ha condenado al Estado a que le aplique a este señor de Canadá lo mismo que le correspondía a su hermano, que no sé si era de Pamplona o de cualquier comunidad autónoma, vamos. Correcto. Le habían aplicado, al de Canadá le habían aplicado el impuesto. Tienen que reclamar como ciudadano uno en uno, porque por ejemplo Clavelina, que la conoceréis por la televisión, era el mismo caso, era una herencia que venía de fuera, de un hermano de fuera, y sin embargo fallaron en contra. Es decir, que ahí te tienes que meter ya con cada... Y tienen que ser casos muy iguales para que te apliquen la jurisprudencia, que esa es otra. Porque como la maraña con el impuesto es tal que cada caso prácticamente es diferente, aunque sean todos del mismo contexto, como no sea igual, la jurisprudencia o hace una unificación de doctrina o no sirve para nada, ¿no? Que te estás encontrando, por desgracia, con muchas sentencias de ese tipo, que invocas a algo similar, que ya le han dado la razón, pero no te la dan porque dice que no es exactamente el mismo caso. Bueno, no, los micrófonos nos juegan una mala pasada, ¿no? Mi pregunta es, ante todos estos casos que hemos estado escuchando, por ejemplo, en mi casa no tienen ni idea de esto. Entonces, nosotros los jóvenes podemos informarnos de cómo evadir este impuesto antes de que suceda el fallecimiento de algún familiar, de alguna forma, para informar a nuestros padres, a nuestros abuelos, informarnos nosotros mismos para poder evadirlo. ¿Se puede hacer? Evadirlo no, pero rebajarlo al mínimo sí, hay fórmula. Mira, os voy a dar una... es que, verá, por ejemplo, yo he escuchado de, bueno, pues cambias la casa, el inmueble de nombre antes de que esa persona fallezca, o también he escuchado de, bueno, pues lo vendes por algo simbólico a un familiar, pero son cosas que he escuchado y no sé si son realmente ciertas. Entonces, quería saber si hay algún lugar donde me puedan informar o alguien. No son ciertas, te voy a decir el porqué. Si cambias la casa de nombre es una donación, tributa más que por una sucesión. Hoy por hoy las donaciones tributan más que las sucesiones. Oiga, ¿y eso por qué? Pues muy sencillo, se aseguran la mordida a futuro. Galicia ha quitado y ha puesto las donaciones prácticamente libres. Madrid lo acaba de aprobar. ¿Qué va a pasar? Que todo el mundo va a correr a donar.
Porque antes de que se lo roben a mi hijo, yo cojo y se lo doy. Me reservo el usufructo, me reservo muchas fórmulas legales que hay para seguir viviendo ahí y hacer lo que quiera, pero de momento lo cambia su nombre. Aquí no lo han hecho, porque dicen, si hacemos eso, todo el mundo va a donar y después aquí le pegamos el mordisco cuando esto cambie. Que ya dijo Montero que va por necesidad presupuestaria. Por tanto, te lo tributarías como donación. Saldría muy perjudicada. El otro ejemplo que me dijo era de... no de donación, de cambio de nombre. ¿Me dijiste cuál? El otro que nombra. Venderlo. Puedes venderlo por un mínimo. Es decir, hay un mínimo legal que la ley te autoriza a vender, de ahí lo puedes bajar. Problema, que tienes que pagarlo. Es decir, si tú te vende tu madre a ti una casa, tú puedes decir, bueno, pues mire usted, la casa, el mínimo porque la puedo vender son 60.000 euros y declarar por ese mínimo, te lo van a aceptar. Y yo le he dado a mi madre 30, su madre que se la ha gastado en pipa, yo qué sé. Yo se lo di porque firmé delante de un notario que le daba 30.000, pero los otros 30.000 se los tienes que pagar, ¿eh? Es decir, le tienes que ingresar a tu madre poco a poco, que sí, que si tú le puedes ir pagando, tienes que tener un medio para demostrar que le puedes pagar, y llega un momento, pues cuando te haga falta tu madre bajo cuerda te presta el dinero y aquí vas y después gloria, ¿vale? Pero tienes que tener una nómina o algo donde agarrarte para pagar, si no te acusan de fraude fiscal. Pero si le pasase algo a esa señora, no te voy a poner a ti con el ejemplo de tu madre, y esta mujer falleciera, automáticamente la parte no liquidada que te quedaba por abonarle se sumaría a la masa hereditaria. Desaparece la persona a la que le debes el dinero, aunque te lo haya vendido, por tanto, toda esa cantidad es como si te lo hubiera dado, como si lo hubieras heredado, puesto que no lo vas a tener que pagar. El sistema está hecho muy bien. Os voy a dar una anécdota, para que veáis que hay flecos legales. Un señor va a fallecer de cáncer en Almería, cáncer terminal. Su sobrino, el hombre viudo, y su sobrino soltero, no, soltero no, creo que había sido pareja, de hecho, en ese momento ya no lo era. Estaban desesperados. Pues fijaros a dónde llega el tema que es kafkiano, que fuimos con los abogados y les recomendamos a este pareja de hecho. ¿De quién? De mi tío. Hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a ser yo pareja de hecho de mi tío? La ley andaluza dice que las parejas de hecho se equiparan a las cónyuges. Por tanto, tú vas a un notario, te registras como pareja de hecho de tu tío, que no es ilegal para nada, eso lo elevas a público, lo elevas a un documento, pero siempre por notario, porque si no la Junta el papel lo pierde, ¿eh? Ese papel del notario lo llevas a la Junta de Andalucía, te inscriben en el registro de parejas de hecho, el hombre falleció, le daban 6 meses, falleció al mes y medio. Tuvimos que ir con él a hablar con el funcionario de la Junta porque decía que estaba defraudando, pruébelo usted. La ley que dice que son cónyuges, liquide como cónyuge. Es decir, que siempre hay fórmulas para poder hacer todo esto en vida. O con este ejemplo que sí, que nos hace gracia, os animo que ahora con rocambolescas de este tipo os podéis aminorar el impuesto. Una vez que se produzca no podéis hacer nada. El último tema, me voy a Madrid, ya no vale. La Junta de Andalucía está viendo dónde sacas la gasolina, dónde vas al médico, en qué Carrefour o en qué comercio compras. Mira todo y te sacan el estadillo del banco para demostrar que tú en Madrid no te has gastado ni un duro, que te lo estás gastando aquí y que por tanto además te estás jugando, te lo dicen así. Es decir, te he cogido un fraude fiscal, o me pagas o te meto una multa que te doblo. O sea, que ese truco anterior ya no funcionaba, ¿no? O sea, hay una serie. Hoy en día lo que sí se puede hacer entre padre e hijo es donarle para la primera vivienda. Poca gente sabe que está exento, ¿eh? Hoy en día, que no se ha tocado, hay una laguna legal que se debe de aprovechar, y es que si el hijo no tiene vivienda propia, no puede tenerla, tú le puedes donar una vivienda como primera vivienda, primera residencia, y estaría exento. Tendría que pagar un mínimo. Entonces, ese vacío, mientras no lo cierre, es una fórmula de que el que tenga una vivienda, podérsela dar a su hijo y que le quede en propiedad. Siempre y cuando el adquiriente no tenga una vivienda. Si la tiene ya no vale, porque lo haces como... No es decir el dinero que para comprar la que había antes, sino directamente transmitirle el bien. Es legal. Lo van a quitar. O sea, el que quiera hacer esta forma más vale que corra porque se están dando cuenta y van a empezar a retocarla, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿Igual el valor de la vivienda? El valor de la vivienda es el mínimo que puedas poner porque después a ti te puede incrementar. O sea, a ti en tu declaración te van a pegar. Claro, a ti en tu declaración tú se la das, pero patrimonialmente eso tiene un valor. Por tanto, tienes que tener unos impuestos, tienes que liquidarlo. Entonces, siempre por el valor mínimo que te permitan.
Es decir, hay unas tablas que dicen, oiga, pues esta vivienda usted lo mínimo que la puede vender son por 80, por 80. Si es yo creo que se refiere a la donación. Sí, no, pero hay que declararla, el valor de la vivienda hay que declararlo. Está exento los 120.000 euros primero. La compra de la vivienda de los... No, está exenta la vivienda entera. Mírate la ley porque hay una modificación. Si mi hijo se quiere comprar... No, si tu hijo se quiere comprar una vivienda, no. Tú le tienes que dar una vivienda que tú tengas. ¿Valga lo que valga? ¿O que tiene que valer menos de 120? No, valga lo que valga siempre que sea primera vivienda. Hay unas tablas. Es que hay una laguna ahí que se puede usar. Para la compra, yo tengo un sobrino que le ha donado para que se compre la vivienda los 120.000 euros que están en ese. Pero le ha dado efectivo, no le ha dado una vivienda. Exactamente, hablamos de donar un bien inmueble, no del dinero para comprarlo. Y hay diferencia del valor, ¿no? Ahí es donde está la diferencia, por eso digo, léetelo y si quieres te ponemos en contacto con los letrados nuestros. Igual dentro de 6 meses no cuela, pero hoy es legal. Pero si hoy es legal, dentro de 6 meses si lo cambian no debería buscarme, ¿no? No existe retroactividad, lo que esté hecho queda. Yo quería hacer una preguntita. ¿Qué pasa con el tema del 1.000.000 de euros? ¿Ya de padres a hijos hay 1.000.000 de euros también para el año que viene? El 1.000.000 de euros, el primer millón está exento, el primer 1.000.000 de euros, pero solamente para el grado de parentesco 1 y 2. O sea, menores adoptados de 21 años, hijos por línea directa, cónyuge y para de contar. De ahí para arriba hablamos otro idioma. O sea, solamente vale para los grados de parentesco directo. Hermanos, tíos y sobrinos quedan fuera. ¿Hasta cuándo? La fecha de caducidad la que ellos quieran. Técnicamente el 31 de diciembre. Vamos a ver, para que lo tengáis claro, el órgano consultivo de la Junta de Andalucía, ese que cesó la señora presidenta, el órgano legal, el que asesora, le dijo a la señora presidenta, esto lo tiene usted que hacer para que sea válido permanentemente como una modificación del proyecto de financiación autonómica. Es decir, como la Junta de Andalucía dice que va a recaudar dinero, y no lo hizo. Entonces lo hizo como una ley de acompañamiento a los presupuestos que te pone, además si te lo lees, te pone carácter indefinido. Indefinido no hay nada. Una nueva norma y lo vuelven a quitar. Es decir, la validez técnica la del presupuesto al 31 de diciembre. Que no lo van a cambiar porque estamos en época de elecciones y si lo hacen, probablemente lo harán por tramo. Antes probablemente también, y valga la redundancia, será el gobierno central el que ponga la fórmula o termine haciendo algo con el impuesto. Pero tiene fecha de caducidad, no nos dejemos engañar. Bueno, yo les meter una pequeña reflexión de la primera pregunta, ya cerramos, si queréis podéis quedar preguntando y demás, pero por tampoco... sobre lo que habían dicho de por qué no se quita el impuesto. O sea, yo creo que hasta cierto punto que tiene un componente también muy ideológico, que hay cierto sector que de verdad piensa que es un impuesto únicamente a los ricos y de verdad piensa que, bueno, cómo se va a merecer este hombre y demás. Pero yo entiendo que la solución es muy fácil, quita el impuesto y el que piense que de verdad piensa así, piense que no lo tenga que heredar, renuncia a su herencia, se la deja al Estado fuera y que nos deje a los demás tranquilos. Y bueno, entonces, daros las gracias a todos por haber asistido. Ahora, si tenéis más preguntas, pues intentamos responder un poco por aquí, pero por cerrar, pues entre otras cosas, yo no sé vosotros, yo tengo un calor ahora mismo aquí, es horroroso. Está muy mayor. Ya está muy mayor. ¿Alguna pregunta más? Deciros que a la asociación que la tenéis ahí podéis dirigiros y de manera totalmente gratuita, los abogados no van a pleitear por vosotros, pero van a aclarar cualquier pregunta que haya. Estáis a tiempo ahora de tomar las medidas, no fiaros de los del millón, porque mañana lo cambian. De hecho ya ha dicho Podemos que lo que hará poner los 100.000 euros. Si pacta, más claro el agua. Entonces los tenéis a vuestra disposición. Unos folletos que os van a entregar a la salida, ¿hay alguien entregado? Ahí tenéis un poco resumen y por mi parte muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí.